Hola, bienvenidos a su canal Eusgenosis. Hoy les traemos la historia del escritor Edgar Allan Poe, autor enigmático y terrorífico, creador de los relatos cortos de miedo. Hablaremos cómo su vida fue semejante a su obra literaria, llena de tristeza, soledad, oscuridad, ocultismo, misterio, y cómo sus poemas escondían criptografía. Así también su misteriosa muerte, aún no esclarecida hasta nuestros días, siendo culto esotérico y masón de determinadas logias ocultas, en universidades más prestigiadas de los Estados Unidos. Comencemos. Partimos de su nacimiento, que fue en el estado de Boston, en Estados Unidos. Hijo de actores, quedó huérfano a una edad temprana. Fue adoptado por un hombre acaudalado llamado John Allan, teniendo una relación traumática, no logrando superar el dolor de la muerte de su madre, el cual lo convertiría en un hombre introvertido. Fue educado en la Universidad de Virginia, expulsado por su afición al juego y a la bebida. Su padre adoptivo lo contrató de empleado, pero debido a su tensa relación renunció de él para, después de un tiempo, hacer un viaje a Boston. Ahí publicaría su primer libro llamado Temerlán y otros poemas. Se alistó 2 años al ejército y al salir de él, publicó su segundo libro de poemas llamado Al-Araf. Posteriormente, su padre adoptivo lo acomodó en un cargo en la Academia Militar de West Point, del cual fue expulsado por negligencia de su deber. Después de la publicación de su tercer libro, Poemas de Edgar Allan Poe, se desplaza a Baltimore para contraer matrimonio con su prima Virginia Klein, que tenía 13 años, siendo redactor del periódico Sunday Baltimore Messenger, en el que publicó narraciones y poemas suyos. Bajo su dirección se convirtió en el periódico del sur más importante del país. Fue un gran crítico literario, incisivo y a la vez escandaloso. Le produjo cierta notoriedad, ganando en la poesía cierta influencia con el tiempo, publicando su obra Cuento de lo grotesco y lo arabesco, obteniendo éxito con su siguiente libro, El escarabajo de oro, otra obra tan emblemática como el poema El cuervo, y otras poesías que lo llevaron a la cumbre de su reputación literaria. Su esposa contrajo tuberculosis, convirtiendo su matrimonio en una experiencia amarga. Al momento de morir, ella se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas. Esta trágica vida del considerado maestro del terror, donde estos hechos marcaron su realidad, no precisamente por ser positiva, siendo su trágica existencia lo que le permitió desarrollar una visión distinta, profunda y de una manera cínica. Sus poemas son una ventana de la mente humana, explorando los rincones más sombríos de nuestro ser, cautivando con su literatura al lector por su temática gótica y sombría, abordando temas como la muerte, la melancolía, un amor perdido o la locura. Su genialidad se manifiesta en la exploración de la profundidad del alma humana, plasmándola en palabras, revelando su fascinación por el dolor, la desesperación y lo macabro, invitándonos con esto a combatir nuestros miedos y reflexionar sobre nuestra existencia. Para Allan Poe, sus poemas nos sumergen en un mundo en que la realidad y la fantasía se entrelazan, la belleza y la tragedia coexisten, llevándonos a lugares oscuros y perturbadores, pero a la vez nos transportan a lugares de hermosa belleza lírica. Este autor gótico en sus poemas utiliza significados ocultos y simbolismo, lo cual lo podemos ver en su poema llamado El cuervo. Esta criatura puede ser una personificación de la muerte y la oscuridad, representando con ella su presencia cuando nos visita en determinados momentos de nuestra vida. Simboliza el pasado, la inevitable llegada de la muerte,
la nostalgia del narrador al recordar que a su amada jamás la volverá a ver tras su partida. Este poema explora temas como la obsesión y la locura, ya que el narrador se obsesiona con el cuervo, viéndolo como un oráculo que tiene respuestas a sus preguntas sobre la vida y la muerte, llegando esta obsesión a un grado de locura gradual, proporcionado a cuestionarse sobre su cordura y la realidad. Dicho poema lleva la idea de luto y la imposibilidad de superar una pérdida, representando con esto el dolor y la tristeza profunda de un ser querido. Otras características de su obra macabra era la criptografía, la cual era una técnica que ponía en su creación sobre mensajes ocultos. Esto lo vemos en una de sus obras llamada El Escarabajo de Oro. Este relato trata de un criptograma que conduce a un tesoro enterrado, ofreciendo con ellas métodos e información sobre estas técnicas para descifrar códigos ocultos. Este uso de la criptografía era utilizado en su temática sobre misterio y lo desconocido, abordando en las profundidades de la psique humana, explorando temas como la muerte, la locura y lo sobrenatural. Estos mensajes ocultos son una metáfora sobre las capas ocultas de la compleja naturaleza del pensamiento y las emociones humanas. Existen diversas teorías de su muerte que el día de hoy es un enigma. Su muerte oficial es que fue encontrado tirado en la calle en la ciudad de Baltimore, internado en un hospital donde jamás recuperaría la lucidez, falleciendo el 7 de octubre de 1849 a la edad de 40 años. La primera teoría de su fallecimiento sería que Allan Poe tenía un tumor cerebral, ya que cuando se trasladaron sus restos a otro monumento, se encontraron una extraña masa que estaba dentro de lo que aún es el cráneo del escritor. Esto es comprobado ya que es sabido que los tumores pueden clasificarse tras la muerte y convertirse en masas duras, mientras que el cerebro es una de las primeras partes del cuerpo en desintegrarse. El tumor explicaría tal vez el comportamiento errático del autor antes de fallecer. La segunda probable causa de muerte es una intoxicación alcohólica, ya que el médico que atendió al señor Allan Poe afirmaba que la causa de muerte fue una frenetis. Era lo que hoy conocemos como una congestión cerebral, sabiendo que Allan Poe tenía problemas con el alcohol. Existe una tercera versión de su muerte algo más misteriosa, que este escritor desapareció durante un viaje de Pensilvania a Virginia. Fue encontrado inconsciente balbuceando cosas raras en una cuneta de Baltimore. Indican testigos que al momento de su lecho de muerte, este autor susurró la palabra croatoan. ¿Pero qué es esta palabra y por qué se considera maldita? Al parecer esta palabra se remonta a la época de los antiguos colonos ingleses, que se asentaron en el actual territorio de los Estados Unidos, en una isla llamada Roanoke, frente a las costas de Carolina del Norte, la cual indica esta historia que tuvieron problemas con los indios nativos de la región, escaseando con ello la comida, por lo que de este asentamiento de 117 colonos, un grupo de 3 personas partieron a Inglaterra con el fin de traer comida y municiones para combatir con los indios habitantes de la región, demorando por imprevistos de una guerra entre Inglaterra y España, por lo que tardaron 3 años en regresar. Al momento de retornar descubrieron la desaparición de los demás habitantes que se habían quedado a colonizar dicha región. Solo hallaron en los árboles cierta palabra escrita. Es posible que Allan Poe haya sido atormentado por tal frase misteriosa, y como estas alucinaciones que sufrió eran perturbaciones tan reales de alguna entidad que solo el maestro del terror sufrió en los últimos años de su vida. Al momento de su muerte, su funeral fue hecho un día después con muy pocos asistentes. Fue enterrado en una tumba que llevaba el número 80. Posteriormente se sepultó en la tumba que actualmente está. Pero un dato curioso es que al momento de remover sus restos, fueron encontrados los de otra persona. Tras una larga búsqueda, sus restos se lograron encontrar y se puso en un mausoleo que actualmente está en la ciudad de Baltimore.
Es conocido que cada 19 de enero, día de su nacimiento, llegaba durante 60 años un hombre misterioso de negro que le dejaba 3 rosas y una botella de coñac medio vacía. Su tumba se encuentra en el cementerio de Westminster en Baltimore. Es claro que el misterio y el simbolismo sigue hasta después de la muerte. Este autor es conocido por plasmar en sus obras el simbolismo, no quedando nada en la improvisación de sus obras literarias, escribiendo con una precisión matemática en cada texto. Él mismo nos indica en cada una nota una frase muy peculiar, que nada es lo que parece, claro, partícipe de la cábala y el simbolismo esotérico. Es donde surge el culto masónico de este autor, en determinadas academias y logias formadas en los distintos campus universitarios de los Estados Unidos, de los estados de Boston, Nueva York y Virginia, donde fue su formación académica, para poder convertirse mediante un rito al de ser iniciado en estos grupos para poder ser parte de ellos. Se sabe que en su época de este autor, este tipo de doctrinas o filosofías de libre pensamiento fueron perseguidas por la Iglesia Católica, el cual pudo ser el motivo en los que Allan Poe constantemente se encontraba de un lugar a otro huyendo. Y como sabedor de un conocimiento simbólico oculto de este tipo de filosofías, obtuvo este saber de codificación imaginaria, que podía desarrollar en los textos que realizó. Es sabido que Allan Poe, en sus notas encriptadas, daba las instrucciones de iniciación de ritual en la que debe de pasar un hombre, para convertirse en un iluminado que quiere alcanzar el despertar de su conciencia, convirtiéndose en masón o constructor para estos grupos secretos. Allan Poe demuestra en su ritual de iniciación un manual que es ocupado actualmente en distintas logias secretas que integran los principales campus universitarios donde él estudió, así como de Nueva York o Boston, que a continuación explicaremos. Indica que existen grados y que cada nivel debe ser aprobado con un examen para poder elevarse de grado o de iluminación. Para Allan Poe existen 2 hombres: el hombre que vive torturado fuera de la masonería o el hombre masón iniciado. El primero es la mayoría de los hombres, sin este conocimiento, y el segundo es el que comienza su principio a la luz mediante un rito de iniciación masónica. El rito de iniciación al culto de Allan Poe indica que existen 2 tipos de hombres. El sumido en la imperfección menciona que el hombre común se encuentra en una prisión sin puertas ni ventanas, y que al momento de iniciarnos obtenemos una ventana abierta en nuestra mente. Se deben de realizar 3 viajes que el guía debe de dar una vez iniciado estos viajes. Si se logran pasar, se le pone fecha a un juicio en el que se encuentra un determinado tribunal. Se le desarrolla un interrogatorio en el que se ve sometido al hombre reo o ignorante, así catalogado por Allan Poe. Es necesario el candidato convertirse en masón, sufrir una exhausta encuesta por parte del tribunal, efectuado para tal evento al veredicto en caso de ser aceptado. Es de morir en una forma simbólica a su vida profana, y el de renacer en un nuevo estado a la perfección y a la sabiduría, redactando el iniciado un testamento filosófico. Allan Poe indica al no iniciado que no recibirá la luz del entendimiento y de la última sabiduría, que por lo tanto vivirá en la tiniebla y oscuridad. Concluimos como Edgar Allan Poe, un autor tan enigmático y misterioso, formó un legado de culto por su temática oscura y siniestra, cargado de los sentimientos más tenebrosos del ser humano. Su vida fue marcada por la tragedia, la melancolía, y quien implementó en el simbolismo esotérico en sus obras mediante códigos encriptados. Su muerte sigue siendo todo un misterio, y cómo su legado ha traspasado el tiempo hasta convertirse en un rito de iniciación para determinadas logias secretas en distintas universidades denominadas fraternidades, algunas muy conocidas como Harvard, Princeton o Yale,
cómo esta figura tan emblemática del mundo del misterio desarrolló en sus obras los pasos que realiza cualquier individuo que necesita para ser iniciado en estos determinados grupos. Hermandades o logias secretas, desarrollados en universidades de los Estados Unidos, como es la Universidad de Virginia, formando parte de ella la fraternidad Phi Beta Kappa, o la Universidad de Nueva York con la fraternidad Kappa Alpha, conocidas por mostrarse muy exclusivas a la hora de escoger a sus integrantes, entendiendo cómo este autor era sabedor de un conocimiento o filosofía secreto, que implementan con sus adeptos a fin de obtener con estos determinados estatus y poder, para lograr aspirar a cargos públicos muy poderosos tanto empresariales como políticos, alcanzando así hasta ser presidentes de la nación más poderosa del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No se olviden darle un like, activar la campanita de notificaciones, presionar el botón de suscribirse, el cual nos ayudaría de gran manera para que sigamos trayendo temas interesantes en su canal Leus Hegnosis. Hasta pronto.